Buenas tardes. Buenas tardes, gracias. Bien, en la anterior clase hemos acabado todos los ítems de obra gruesa, por lo cual hemos tomado un examen. Sin embargo, esto del nombre obra gruesa es nominal, ya que hay algunos ítems que deberían estar en obra gruesa y no están. Pero eso es cumpliendo con la normativa de la construcción. Cuando se hace una licitación, los ítems que hemos llevado hasta la anterior clase se los denomina obra gruesa. Sin embargo, para mí, soldadura, contrapiso deberían ser parte de la obra gruesa, porque realmente es obra gruesa. Sin embargo, en las licitaciones, estos dos ítems que mencionó pasan directamente a obra fina. Entonces, con esa aclaración, vamos a ver los ítems de obra fina, cada uno de ellos. Y para eso hay muchas formas de enfocar en la construcción. Uno de ellos, muchos de ellos dicen, voy a empezar con el relleno compactado. Voy a colocar la soldadura y empiezan por ese lado. No está mal, pero corren un riesgo, porque cuando estamos hablando de yeso, este cielo raso bajo losa, es con yeso. Si bien el yeso es un material que nos da la cara bonita y el acabado finísimo de una construcción, es un material sumamente peligroso, por si no se lo sabe tratar, o si no se tiene cuidado en su utilización. Por ejemplo, si yo coloco soldadura de piedra y hago caer yeso entre las piedras, con toda seguridad que va a reventar ese piso. Con toda la experiencia que tengo, muchas veces me han llamado a viviendas y me dice, mira, la humedad está destrozando mi living. Yo me fijo y no es la humedad. La humedad puede haber saltar el parquet, puede haber podrido la alfombra, pero cuando revienta el contrapiso no es problema de humedad, es problema de que hay yeso abajo. Y ese yeso que estaba ahí, lo hemos tapado con cemento, con el contrapiso, y obviamente ahí se produce la catástrofe porque el yeso necesita respirar y como está atrapado con el cemento, revienta. Y además el yeso también ya les dije que cuando esté en contacto directo con el fierro, se lo come, literalmente se come el fierro. Entonces, fíjense, las consecuencias puede ser el yeso mal trabajado o no teniendo los cuidados adecuados. Por eso es que yo prefiero empezar con todo lo que es yeso por cada ambiente, y una vez que he terminado estoy seguro que no ha de haber más yeso, recién procedo al relleno compactado, a la soldadura de piedra, al contrapiso, porque ya no tengo la posibilidad de que ingrese yeso entre las piedras de la soldadura. En el caso que les daba de esas viviendas que he ido a ver, la única solución es romper todo, sacar la piedra de la soldadura, lavarla, sacarle todo el yeso y volverla a colocar y volver a hacer contrapiso y volver a colocar el piso. No hay otra, si no va a seguir reventando por todo lado. Lamentablemente, así actúa el yeso. Entonces, les digo, yo prefiero siempre empezar con el yeso, o sea, acabado la obra gruesa, entre comillas, y empiezo con yeso. Y una vez que he acabado, estoy seguro que no debe haber más yeso en ese ambiente, ok, procedo con los otros ítems que ya son de obra fija. ¿Alguna pregunta? Bien. El cielo raso bajo losa comprende la colocación de una capa máxima de yeso de 3 centímetros debajo de la losa. Fíjense que estamos hablando aquí de una capa máxima de 3 centímetros. Totalmente al revés de lo que es el contrapiso. En el contrapiso requerimos una capa mínima de 3 centímetros de cemento para que tenga cuerpo. En cambio, en este revoque que estamos colocando, el máximo es 3 centímetros. Si yo coloco más de 3 centímetros,
con toda seguridad que se van a desprender. Ustedes han visto en algunas casas que miran su living, en una esquina se ha desprendido un gran pedazo de yeso. 3 motivos para que pase eso. 1, que la losa no ha sido picada. Con eso estoy diciendo que todas las losas de hormigón armado hay que picarlas, todas, para crear muescas de adherencia. Segundo, antes de la aplicación del yeso, se debe mojar completamente la superficie de la losa para que la porosidad del hormigón no chupe la humedad del yeso y se desprenda. Si ocurriera eso, si este hormigón de aquí chupa la humedad del yeso que estoy colocando aquí, directamente se va a conformar una separación, un hueco, un vacío aquí, y esto es fácil que se caiga, que se precipite. Entonces, si quieren ustedes tener una obra que dure, hagan las cosas bien, y para eso es picar la losa, humedecer la losa y recién aplicar el yeso. Es decir, ¿alguna pregunta? Bien, existen ciertas condiciones. Aquí estamos viendo que es una losa maciza de hormigón armado, pero puede ser, vamos a ir a un caso muy particular, bueno, ni siquiera particular, es muy normal hoy día, que nosotros tenemos un encofrado, lo que quieran, y empiezo a colocar allá plastoform, estoy haciendo una losa alivianada. ¿Qué quiere decir losa alivianada? Ya les he explicado, pero repasémoslo. ¿Qué es una losa alivianada? Que estamos trabajando directamente con viguetas. Estas son viguetas. No tiene esta forma, obviamente, pero no interesa en este momento la forma. Estas son viguetas prefabricadas, pretensadas. Y acuérdense que una vez que hemos colocado las viguetas, colocamos los plastoforms aquí, colocamos la armadura de compresión aquí, en ambos sentidos, colocamos aquí, aquí, y de 6 cada 25, recuérdense. ¿Para qué sirve esto? Esta armadura de compresión en una carpeta de 5 centímetros nos sirve para que una carga puntual aquí, esta armadura distribuye directamente en 45 grados hacia las viguetas. Para eso es esta armadura de compresión, que se debe colocar en todo lo que son losas nervadas o losas alivianadas, cualquiera de las dos. Si alguien tiene alguna pregunta, hágala. Entonces, una vez que hemos hecho eso, nosotros vamos a vaciar aquí una carpeta de compresión, aquí, ¿verdad? Aquí. Va a ser esa carpeta de compresión, donde estamos trabajando con viguetas y vaciamos una carpeta de 5 centímetros, una carpeta de compresión con armadura mínima de 6 cada 25. Ok, ahí está. Cuando sacamos el encofrado y necesitamos hacer el cielo raso, ya sea losa alivianada con viguetas o nervada en una o dos direcciones, nunca piquen ni los nervios ni la vigueta. Es un crimen eso. Lo que ustedes tienen que hacer es pellizcar el plastoform. Esto. Pellizcan aquí, le sacan un pedacito al plastoform. Esos pedacitos que estoy sacando son suficientes para que se cree adherencia. Entonces quiere decir que el yeso que voy a colocar aquí abajo se va a prender de este hueco y de este otro y no va a dejar de prender esta parte de aquí. Pero esta parte de aquí abajo nunca la pique, ni en vigueta ni en nervios, en no dos direcciones. Solamente pellizquen el plastoform. Y si están utilizando complementos cerámicos aquí, no se preocupen porque el complemento cerámico en la parte de abajo, aquí, tiene unas estrías. Ya está fabricado así. Y ese estrías no hace que se prende el yeso, no necesitamos picar ni romper esos complementos. Se aplica directamente. En este caso la condición es mojar y saturar directamente o el complemento o estos nervios para que no chupe la humedad del yeso, de la pasta de yeso. Para esto, dentro de las especificaciones técnicas,
Se requiere yeso de primera calidad que no se encuentre pasmado. ¿Cómo se sabe si está pasmado o no está pasmado? Se agarra el yeso, pónganlo en sus manos y tiene que ser polvo, como harina, polvo fino. Si encuentran grumos o partes sólidas dentro de eso, desechen ese yeso, porque aquí sí que ha llegado humedad y que no sirve y está pasmado. Y se va a desprender cualquier rato. No utilicen yeso pasmado. ¿Alguna pregunta? ¿Están ahí? Sí, sí, ingeniero. Gracias. De rato en rato alguien tosa, por favor, para saber si siguen ahí. Es que han desaparecido todos los de sus cámaras, no veo a nadie. No os digo que en las cámaras no es necesario, pero han desaparecido por lo menos sus fotos. Ahora no aparece nada. Bien. Esta es la metodología, cómo se debe construir un reboque de yeso bajo losa, o sea, revestimiento de cielo raso bajo losa. ¿Cómo se debe hacer? Tenemos el cuarto, no tenemos nada. Entonces, lo primero que va a hacer el albañil es construir su andamiaje. Y lo va a construir así. Maderas, así, transpuntales. Porque él, si no, no va a llegar nunca a la losa para poder colocar el yeso. Y él tiene que llegar necesariamente muy cómodamente allá para poder hacer un buen trabajo. Ahí está. Entonces, una vez que hemos colocado esto de aquí, ¿qué va a hacer el albañil? Va a medir de nuestra línea de referencia. Acuérdense que este nivel, siempre hemos dicho que va a ser más este de aquí, más 1.00. ¿No ve? De tal manera que desde abajo ya es nuestro piso terminado. Ya es. Entonces, de este nivel que hemos sacado, chocleado, alrededor de todo el cuarto, medimos en todas las esquinas y medimos el Y1, medimos el Y2, medimos el Y3, el Y4, cualquier. Todas las esquinas medimos. Y elegimos la más pequeña. En este caso, Y1 es más pequeña que Y2. Por consiguiente, en esa esquina vamos a colocar un botón. ¿Qué es un botón? Es directamente masa de yeso con agua y la colocamos en esa esquina. Un rojo. Entonces yo voy a colocar aquí un botón. Puede ser de medio centímetro o de 1 centímetro. Y esta debe ser la altura de referencia, esta. Hasta el nivel. Por consiguiente, esta misma altura la voy a colocar aquí en todas las esquinas, en todas. De tal manera que esto que está haciendo grueso quiere decir que es la misma altura. Esto. Este es la misma altura que este de aquí. Y ahí vamos a ver cuánto tengo que colocar de yeso en esa línea horizontal. No sé si les conté una pésima experiencia que yo tuve, que alguien, no voy a decir su nombre por ética, alguien hizo la obra gruesa del posgrado de economía. Alguien hizo, no sé. Yo sé, pero no los voy a avisar. Y cuando yo me adjudiqué la obra fina, entonces empecé a hacer esta nivelación que estoy diciendo ahorita. Y lamentablemente en ese caso es un pasillo así, y aquí están las aulas. ¿Dónde veo el posgrado de economía? Por donde está el MEMI, el posgrado del MEMI. Aquí. Entonces todas las aulas salen de este pasillo, todas. Y aquí se tiene la grada. Ahí tiene la grada. Entonces, salen del pasillo al pasillo y bajan la grada. Aquí salen del pasillo y bajan la grada. Todas las aulas están aquí. Entre este punto y este punto habían 18 metros lineales. Y la diferencia entre este punto y este punto eran 18 centímetros. ¿Qué quiere decir? Que yo tenía que colocar en cielos rasos, no había problema. Pero quiere decir que aquí yo tenía que colocar mínimo. ¿Cuánto es el mínimo de contrapiso? ¿Cuánto es? ¿Se acuerdan? Hace un momento se los he dicho.
5 centímetros. No, el mínimo es 3. O sea, se calcula con 5, pero el mínimo es 3. Entonces, fíjense, yo he colocado aquí 3 centímetros. Y si tengo 18 centímetros aquí más 3, quiere decir que aquí tengo 21 centímetros. ¿No es verdad? Para hacer este contrapiso, para hacer este piso de aquí de las aulas. Yo tenía que colocar aquí uno más alto. Y mi losa era de 21 centímetros. O sea, quiere decir que estaba vaciando una losa encima de otra losa y el peso obviamente no le da. Porque significa alrededor de 240 kilos por metro cuadrado. O sea, aumentando como carga muerta. Y eso es un crimen. Entonces, cuando yo quise reclamar esto, para que me reconozcan, porque no era una falla mía, era una falla de que el supervisor en realidad debería haber controlado esto antes de pagar la planilla de esa empresa. No lo hizo, les pagó nomás, como si estuviera perfectamente hecho. Entonces, este contrapiso que he tenido que viajar, vaciar yo encima, he tenido que alivianarlo. Y para eso he utilizado bolitas de plastofor. Y en la misma mezcla he tenido que mezclar las bolitas de plastofor con la mezcla de hormigón y vaciar el contrapiso recto. Porque yo no puedo tener graditas, no podía tener una gradita aquí, otra gradita aquí, así. Porque ya saben, las graditas, las pequeñas graditas, lamentablemente, son trampas para cualquiera. Imagínense que del curso salgan rápido, se tropiecen aquí y detrás de ellos vienen toda la patota y todos caen encima de él. Seguramente va a morir. Estos desniveles no se puede hacer en pasillos. Este pasillo tiene que ser totalmente recto. Por eso que lo estoy haciendo así recto, no quebrado. Y para tener recto yo tenía que vaciar aquí 21 centímetros y aquí 3 centímetros. Quiere decir que promedio tenía 12 centímetros aquí. Es otra losa, ¿no es verdad? Entonces hemos tenido que colocarle bolas de plastoform en la mezcla para aliviar el peso. No había otra. Pero ese costo no me lo reconoció nadie, absolutamente nadie. Porque ya les decía a ustedes que en la cláusula del contrato dice que se debe realizar la visita a la obra. Entonces, cuando yo fui a visitar la obra, debería haber llevado esclerómetro, debería haber llevado la aguja de Picat, debería haber llevado mi estación total, debería haber llevado mi estudio de suelos, debería haber llevado todo, ¿no es verdad? Y eso no es visita a obras. Cuando uno visita la obra, más que nada va por logística, para ver dónde va a ser la oficina, dónde va a acomodar el material. Y a eso va a ver la obra, no a ver la calidad de lo que la empresa anterior ha hecho. Pero ese documentito que dice que exime al contratante de cualquier reclamo gracias a ese certificado que dan de visita a la obra, tuve que correr yo con los gastos de esto, de vaciar para nivelar. Y la empresa que construyó esto bien, gracias, cobró su hormigón y se fue tranquila. No saben el daño que estaba produciendo todo esto. No solamente económico, sino el cargar una losa de 12 centímetros de promedio en todo ese pasillo. Era harto, harto, harto. Los que conocen Postground saben de qué estoy hablando. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, respecto a esas bolitas de hormigón, perdón, de Plastoform. ¿Cómo ha hecho la mezcla en ese sentido? No puedes meter a la mezcla. Tú tienes que esparcir esas bolitas en el piso, encima de la losa. Y la mezcla tienes que ponerla encima. Y recién tú puedes vibrar eso. Porque si tú metes las bolitas de plastoform a la mezcladora, cuando veas que todas estas bolitas están flotando, no van a penetrar. Entonces, antes de vaciar, tú tienes que repartir en todito esto, botar bolitas de plastoform por toda la losa. Y que la mezcla vaya y tape esas bolitas. Y el rato que vibres va a subir un poquito, pero no van a flotar estas. La vibradora tampoco tiene que ser muy exagerada, máximo 1 minuto, para evitar vacíos, pero si le meten una vibradora de 3 minutos, como se hace el hormigón, obviamente todas las pelotas van a estar aquí flotando. Lo que queremos es que desplace volumen aquí adentro, no que estén flotando aquí afuera. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta más?
Y si el desnivel se encuentra en la parte de abajo, o sea, vista de abajo hacia el techo, ¿cómo lo puedo nivelar? Ahorita vas a estar viendo de abajo hacia el techo. Sí, ahí O sea, abajo. Ajá, esto de aquí, sí. enseguida. O sea, Allá. Ok. bien. Ahorita hemos visto que la menor de medida es Y1, ¿no es verdad? Quiere decir que de la losa, la distancia más corta a mi nivelación de más 1.00 es Y1. Quiere decir que este Y1 tengo que sumarlo aquí, en todas las esquinas colocar Y1, Y1, y ahí es que van a salir estos botones más altos, más bajos. Este, por ejemplo, si lo vemos así, vamos a ser más lleno. Si lo vemos este botón, es más alto que este, ¿no es verdad? Entonces, obviamente, pero la parte de abajo ya está nivelada, porque de aquí, aquí es Y1. Perdón, es Y1 menos 1 centímetro. Pues que he marcado esta distancia de aquí es la misma que esta distancia de aquí, es la misma que esta distancia de aquí y aquí. Todas estas distancias son la misma. Ya he nivelado hipotéticamente toda la falla que había. En cuanto al yeso, no tengo mucho problema, porque yo voy a colocar aquí mi yeso así, ¿verdad? Ahí, hacia arriba. Y si sigue aquí, yo puedo hacer el cuarto de abajo así, ahí. O sea, no importa más abajo, porque no hay una comunicación visual entre esta ola y esta ola. Entonces, si está más bajo, nadie lo va a notar, porque el dintel de la puerta ha de evitar que haya continuidad del cielo raso o la losa, el bloque sobre losa. Entonces, yo puedo ir corrigiendo interiormente estas partes. Lo que no puedo corregir es el piso que viene encima. Ahora, ¿cómo se hace esta nivelación? Esta pregunta, enseguida la voy a hacer. Y lo que he hecho aquí lo puedes hacer aquí, pero aquí es el menor altura, ¿no es verdad? Porque este está más bajo que este. Pero no afecta. Yo puedo colocar el cielo raso más bajo. ¿Cómo se hace esto? Yo he colocado este botón, puede ser de 1 centímetro si quiero, o de medio centímetro también, porque sé que la distancia más corta de mi línea de nivelación, este es el más 1.00, que desde el inicio de la obra yo he sacado. Y de ahí yo mido esta distancia hasta aquí, esta línea roja. Y en todas las esquinas, esa altura la voy a colocar aquí. Por eso es que este botón es más alto, este es más alto que este de aquí. Porque fíjense, la losa había estado chueca, no estaba recta. Porque si estuviera estado recta, la altura de este botón sería la misma altura de este botón de aquí. Y eso sería la construcción ideal. Pero yo no les voy a mostrar eso, yo les voy a mostrar las fallas que se presentan y cómo solucionarlas. ¿Está claro? Bien, ¿cómo se hace la colocación de la nivelación? Vamos a suponer que este de aquí, este es que es 1 centímetro. Este es 1.00 centímetros, estamos hablando. Aquí estoy colocando 1 centímetro de altura. ¿Qué significa eso? Que voy a colocar, es mi losa, y voy a colocar yeso aquí, y lo voy a aplanar. Y la altura que voy a marcar ese botón es 1 centímetro. Es lo que estoy haciendo. Esta parte de aquí es colocar aquí. O si quiero también coloco solamente medio centímetro, que vendría a ser este. Pero lo tengo plano totalmente. Y en función de esta o de esta hasta la línea de +1, es la altura que debo colocar en cada una de las esquinas. ¿Está claro? Para empezar a hacer esto, como el albañil ha colocado ya su andamio, seguramente les va a decir a ustedes a qué altura coloco el andamio. Porque los albañiles son un poco recelosos de su trabajo. Entonces, para poder respetarlos a ustedes y hacerles caso a todo lo que ustedes digan, les van a tomar un pequeño examen. ¿En qué consisten los exámenes? Por ejemplo, les va a decir, si fuera el bloque de cemento, ¿qué mezcla hago? Y ustedes le dirán la que siempre haces. Entonces le va a hacer 1 a 1, una parte de cemento por una parte de arena. Y cuando diga, ¿está bien, ingeniero? Ustedes le van a decir, sí, está bien. ¿Listo? Han perdido todo el respeto de ese contratista, de ese albañil.
Porque él sabe que es 4-1 o 5-1. Sabe. Pero está tomando examen ustedes. Por eso que les recomiendo que antes de cuando ustedes estén a cargo de una obra, peguen la edita a los ítems que van a ir a controlar. Para eso estoy digitando aquí. Y vean, el revoque de cementos, si es el revoque importante, es 4-1. Si no es importante, es 5-1. Pero no cambia de eso. Eso 4-1, 4-1 o 5-1. Es que es una parte de cemento por 4 de arena o una parte de cemento por 5 de arena. Pero tienen que saber. Y aquí les voy a decir lo mismo. ¿A qué altura coloco este andamio? Esta altura de aquí. ¿A qué altura lo voy a colocar? Un ratito, vamos a ver aquí. Aquí. Si yo coloco, por ejemplo, con esto no sé. ¿Qué altura que yo coloco aquí? ¿A qué altura tendría que colocar esto para que funcione el albañil? Él sabe. El que hace yeso sabe dónde va a colocar. Pero les va a preguntar a ustedes. Y ustedes le van a decir, la cabeza, tu cabeza, esta de aquí está tu cabeza, la vas a colocar a 20 centímetros de la losa. No está en proporciones, obviamente, lo estoy haciendo para que vean. Y aquí está su cuerpo del albañil, aquí. ¿Y por qué a 20 centímetros? Porque el brazo, cuando el brazo está haciendo en ángulo recto esto, se tiene menor agotamiento. Entonces, cuando el codo esté en 90 grados, estamos trabajando en 90 grados, entonces el rendimiento es mucho mayor. Pero en cambio, si yo voy a colocar más abajo mi cabeza y mi codo ya tiene que trabajar así, el hecho de tenerlo hacia arriba me va a cansar el hombro y voy a tener mi rendimiento a ser menor. Y peor todavía si se tengo que hacer así y así. O sea, cualquiera de estos se puede trabajar, pero el que nos permite mejor rendimiento es el que tiene aquí 90 grados. Cuando el codo esté en 90 grados, ahí se puede hacer. Acuérdense que el albañil va a colocar su regla aquí, vamos a ver después cómo, pero va a colocar su regla aquí. Aquí va a colocar su regla. Y esta regla la va a ir jalando hacia atrás. O sea, él camina hacia atrás. Está mirando lo que está haciendo, pero su camino es hacia atrás, en retro. Por eso es que este es su andamio. Tiene que ser lo más seguro que se pueda para que no se tropiece él y saque la mostaza cada rato. Entonces, vamos a ver qué se debe hacer con este andamio de aquí para que él pueda caminar en retro sin ver mientras se está jalando el yeso excedente para dejarlo totalmente horizontal. Entonces, esa altura de 20 centímetros nos va a permitir el ángulo del codo en 90 grados. ¿Alguna pregunta? Estos no existe en ningún libro, lo que estoy diciendo, es experiencia nada más. ¿Alguna pregunta? Bien, esta es la posición que a esa altura va a colocar él. Él sabe eso. Sabe que para tener mayor avance, lo va a colocar a 20 centímetros para que su mano, su codo, su brazo y su antebrazo esté en 90 grados. Es la mejor posición que cansa menos, si quiere. Y él puede caminar hacia atrás, recorriendo todito eso. Porque él va a colocar yeso aquí. Él va a colocar yeso aquí. Y con la regla va a ir rasando esto. Pero como retrocediendo y jalando la regla. Una vez que la regla la coloque aquí, esta mano. Esta mano. Esto. Porque la regla la va a colocar aquí. Aquí la va a colocar la regla, ahí. Entonces, cuando él vaya jalando esta regla hacia atrás, está dejando justamente alineado todo esto. Esa es la posición exacta para el albañil. Yo no les puedo decir, coloquen a tal altura, porque no sé cuál es la altura total del ambiente, no sé. Entonces no puedo decirle que tus bolillos estén a 1 metro de altura. Mentira. Eso depende de qué altura tiene el cuarto total, ¿no es cierto? Bien.
Acuérdense de este botón de aquí, este. ¿Qué ocurre con ese botón de ahí? Vamos a hacer de cuenta. Entra o no entra, entra o no entra. Creo que va a entrar. Ok. Lo puedo subir. Ya, ok. Estoy viendo la losa de abajo parado y voy mirando hacia arriba. Estoy mirando esa losa. Entonces, ¿qué voy a colocar yo? Voy a colocar un botón aquí. Voy a colocar un botón aquí en todas las esquinas, ya les dije, que no tienen la misma altura, obviamente que no tienen la misma altura, porque la losa no está nivelada. Ojalá estuviera nivelada. Y coloco en las 4 esquinas los botones que hemos visto allá arriba. Si quieren la altura Y1, 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 todos están iguales. ¿No es verdad? Por consiguiente, una vez que yo tengo esto, yo puedo estirar un hilo entre este botón y este botón. Estiro un hilo y coloco botones intermedios. Aquí también lo pondré de una vez. Estiro un hilo entre este y este. Y empiezo a colocar botones intermedios para ayudarme. Entonces voy a colocar un botón aquí, otro botón aquí. Estoy viéndolo en planta. Pero en realidad todos estos están al mismo nivel por abajo. Aquí ya estoy colocando este botón aquí, este botón aquí y este botón aquí. Bien. Si es muy largo este ambiente, me voy a colocar botones intermedios para ayudarme, para que no se defleste, no haya catenaria en mis hilos. Entonces yo puedo colocar 8 hilos de aquí, aquí, y estirar 8 hilos de aquí, aquí. Y una vez que he estirado esos hilos, puedo colocar también mis botones intermedios. Aquí coloco este botón y aquí coloco este botón. Pues tengo los intermedios. Por consiguiente, puedo estirar 8 hilos de aquí, entre ese botón y este otro botón, y colocar estos botones intermedios a la misma distancia que estos. Pues voy a colocar aquí un botón y aquí voy a colocar otro botón. Entonces coloco botón, 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 y estos botones más que me están auxiliando. Ya, ¿qué quiere decir? Que todos estos botones están en el mismo nivel. Pero están en el mismo nivel, ¿dónde? Aquí. Aquí abajo. Aquí está en esta línea. ¿Vale? ¿Qué quiere decir que hemos colocado un botón aquí? No sé, con rojo, llano. Quiere decir que hemos colocado un botón aquí, hemos colocado otro botón aquí, hemos colocado otro botón aquí, y hemos colocado otro botón aquí. Fíjense que ninguno de estos botones es del mismo tamaño, ninguno. Pero abajo están nivelados, porque todos tienen la misma altura. Entonces, hacia abajo está nivelado. Por consiguiente, ahora yo voy a empezar a colocar lo que se llama maestras. Y la maestra es la colocación, la unión de yeso entre botones. Entonces yo voy a tener de aquí a allá una maestra. No, perdón, esa no. No la necesito esa. Volvemos a hacer y voy a tener aquí, entre esta y esta, voy a colocar un botón, una maestra. Entre esta y esta voy a colocar una maestra. Entre esta y esta voy a colocar una maestra. Entre esta y esta voy a colocar otra maestra. Fíjense que estoy colocando maestras longitudinalmente, no transversalmente. Y para eso me sirve referencia entre este y este, yo coloco yeso y con una regla saco el excedente. Y si este está al mismo nivel que este, y entonces este la maestra también está en nivelación. Todo lo que estoy haciendo con verde son las maestras. De aquí igual coloco la maestra. Y aquí coloco la maestra. Bien, ahora voy a volver al mismo punto donde estaba antes. Ojalá. Ya. Fíjense que he colocado maestros aquí. Todas están niveladas. Por consiguiente,
esta es la regla metálica que viene entre maestra y maestra. Entonces, para empezar a colocar el yeso, después de esto, obviamente que tengo que haber mojado este sector por lo menos, porque voy a empezar a trabajar en todo este sector. Y estoy haciendo una separación entre botón y botón de 2 metros. Ya os voy a explicar por qué 2 metros. Pero empezamos a colocar lo que se llama el yeso. Empiezo de aquí el yeso, así. A colocar yeso, ¿no es verdad? Y con la regla voy pasando entre esta maestra y esta maestra, voy raspando hacia atrás. Pues le decía que la regla va jalando hacia atrás, sacando todo el excedente de este. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo aquí una escala exagerada, que yo he colocado mi yeso ahí, y mi yeso ha sido colocado así. Así. O sea, aquí está una maestra, y aquí está otra maestra. O sea, está haciendo entre esta y esta. Pero mi yeso estaba así he colocado. Entonces, ¿qué pasa? El rato que yo saco con la regla, la saco así. ¿Verdad? Todo eso lo quito. Así que no se lleno para que vean. Con la regla saco todo este excedente de aquí. El yeso que estaba debajo de eso salió. Pero me ha quedado aquí hueco y aquí hueco. Y el único que ve, aquí está la losa, aquí arriba. Aquí está la losa de hormigón, aquí arriba, si quieren ahí. Entonces, el único que ve estos luces es el albañil que está parado ahí arriba y está jalando la regla hacia atrás. Si él no vuelve a colocar yeso aquí y eso aquí, se va a quedar así, porque no se va a cubrir nunca más. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Consecuencia que cuando se esté terminando la construcción y apliquen la pintura, se va a crear efectos de luz y sombra, penumbra y claridad. ¿Qué quiere decir eso? Significa que si la luz está viniendo de este lado, quiere decir que todo esto está en sombra y esto está clarito. Entonces, esta curvatura sí se va a notar. Va a ser como una depresión en el cielo raso. Y eso no se cura nunca más, porque yo estoy pintando, ¿no es verdad? Y es tarde para colocar y aquí. Entonces, lo único que hay que hacer es insinuarle al albañil que donde falte, le aumente yeso, que le coloque yeso aquí, que le coloque yeso aquí, y que otra vez lo raspe. Entonces se queda una superficie totalmente recta. Entonces cuando se pinte, se va a pintar recto. Se eliminó el efecto de penumbra y claridad, luz y sombra. ¿Está claro? Para hacer esta operación ya debería estar picada toda la losa, ya debería estar mojada esa parte, para seguir avanzando hacia atrás. Todo esto es yeso. Todo esto es yeso. Pero ese yeso, esta parte no. Aquí me pasó. No puedo pasar, mejor estoy haciendo entre las 2 reglas, ¿no es verdad? Lo estoy haciendo entre las 2 reglas, no puedo pasar. Voy a colocar. Sí, adelante. Buenas tardes, una consultita. Si el nivel entre Y1 y Y2 fuese mayor a 5 centímetros o a 3 nomás, enseguida voy a llegar a eso. Ya, gracias. Enseguida, gracias por la pregunta. Pero vamos a ver, esto hemos ido llenándola. Cuando yo he terminado de hacer todo esto, de llenar con yeso y jalar con la regla hacia atrás, paso a este otro lado. Y entre esta maestra y esta maestra, entonces empiezo otra vez a llenar yeso hasta acabarla. Cuando he acabado esto, recién paso a este otro lado de aquí. Cuando he acabado todo esto de yeso, estoy viendo de abajo puro yeso, pero también voy a ver las maestras y los botones, se ve, porque lo único que hemos hecho ha sido estirar con la regla. Nuestras guías eran las maestras, entonces las ven. Entonces ese es el momento en que nosotros tenemos que hacer el enlucido del yeso, y para eso se utiliza plancha metálica.
Planchado o enlucido significa cernir yeso y aplicar con plancha metálica para tapar toda la superficie, todo. Ese momento van a desaparecer las mestras, los botones y vamos a ver una sola capa de yeso de todo esto. Que esa es la cara bonita que va a quedar. Y después van a pintar una belleza, se va a quedar, obviamente. Pero si hay esta depresión, el rato que pintemos, recién se va a notar esta depresión, recién. Entonces, después de haber hecho eso, hay que cernir yeso y con una plancha metálica empezar a estirar sin cuidar ya entre esta red y esta red, de canto a punto, enluciendo todo esto. Y ahí se va a tapar todo esto. Esa es la forma de hacer el cielo raso bajo losa. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, al cernir yeso, o sea, nos referimos al yeso seco que se saca de talegua y lo ponemos con la plancha. Claro. El yeso normalmente es polvo, pero tiene unos pequeños grumitos, que no es pasmado, sino que es por la misma fabricación, porque usted sabe que desde la deshidratación de la cal sale el yeso. Entonces hay pequeñas bolitas, y esas bolitas se irían marcando aquí en el lucido, y nos darían un aspecto feito. Y nosotros queremos que nuestro yeso esté plano, completamente plano y liso. Para eso mismo es que se debe cernir con malla milimétrica el yeso, para imitar esas pequeñas bolitas que tiene, que no es de pasmado, es de fabricación. Entonces al cernirlo estoy sacando esas bolitas y estoy dejando polvo, solamente polvo. Y con ese polvo y con una plancha metálica empiezo a enlucir todo esto. Pero ese enlucido es máximo 3 milímetros, máximo. Y ese enlucido no va a cubrir esta deformación que había, no. Va a seguir así, va a venir por aquí, va a seguir. Y el efecto de luz y sombra, penumbra de claridad, se va a mantener de por vida. Como yo estoy pintando, ya es tarde para colocar yeso en esas partecitas, ya es tarde. Además que ya he pintado, y justamente por la pintura se nota el efecto de luz y sombra. Entonces, recomiéndoles a sus albañiles, o si ustedes súbanse al andamio y vayan viendo lo que está haciendo, por lo menos los primeros metros. Por lo menos. Ahora, ¿qué dice qué recomienda la norma? Dice que la distancia entre esta maestra y esta maestra no debe superar los 2 metros. ¿Por qué? Porque si yo supero los 2 metros, cuando yo coloque yeso aquí, voy a estar controlando esta parte de la regla y esta ya fraguado, ya secado. Entonces me va a quedar la cosa así. Se va a poner así, y mi regla, como ya ha secado, se va a poner así. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está la igualdad que estoy buscando? En cambio, en 2 metros yo puedo controlar esta punta y esta punta, ir jalando uniformemente antes de que frague el yeso. Antes que frague aquí, frague al medio, yo estoy jalando, empujando la regla contra las maestras. Pero si hacemos en 3 metros, se les va a fraguar esta parte de aquí antes que se puedan retirar los excedentes. Por eso es que dice la separación máxima es de 2 metros. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Ingeniero, el hilo de referencia que está ahí es para que no nos pasemos del espesor de yeso, imagino. Exactamente. Este hilo se va a servir solamente para colocar este botón y este botón, después lo sacas el hilo. Este hilo que has colocado aquí solamente sirve para rasar este hilo. ¿Qué es lo que estoy diciendo? A ver, vamos a hacerlo. Yo tengo aquí un botón y aquí tengo otro botón. En base a que he hecho yo estos 2 botones, he hecho en base a un hilo que yo tengo aquí. Aquí está mi hilo así. Entonces aquí, si te fijas, me he pasado. No debería pasarme. Para eso es mi hilo. Entonces lo que yo tengo que hacer es corregir eso. Y en vez de hacer esto de aquí, tengo que colocar un botón así. ¿No es verdad? Para eso es el hilo, para que la parte de abajo esté totalmente a nivel. Y de aquí abajo era la distancia Y1 que he tomado, de aquí la Y1. Ya no necesito medirla, porque si este estaba con Y1 y este estaba con Y1, todos los que alinean al hilo están al mismo nivel. ¿Es verdad?
Ahora, una vez que has colocado este botón, si quieres colocar un botón más por aquí, y después sacas el hilo, ya no lo necesitas, porque lo que vas a hacer ahora es tus maestras. La maestra es colocar y el yeso entre botón y botón. No está proporcionado, pero es lo que estamos haciendo. Estamos colocando yeso entre botón y botón. Bueno, vamos a hacerlo un poquito proporcionado. Aquí vamos a tener uno, aquí vamos a tener otro, y sabemos que el de abajo está nivelado. Este está nivelado, ¿no es verdad? Entonces la maestra va entre botón y botón. Entonces yo voy a colocar mi maestra, así, de aquí a aquí, y voy a llenar todo esto. Entonces mi maestra está nivelada por abajo, no me interesa por arriba. Por arriba debe estar pegada a la losa, que es lo que yo quiero, que se junte a la losa. Y por eso que a la losa le he creado muescas para que se adhiera ahí el yeso, y le he mojado para que esta losa no chupe la humedad de esto. ¿Está claro? Sí, genial. Bien. A la pregunta de su compañero. ¿Qué se debe hacer cuando es más de 3 centímetros? Vamos aquí. Supongamos que aquí yo tengo, en este punto, 1 centímetro, o 0,5 centímetros. Y aquí, supónganse que tengo, qué sé yo, esta alturita es 4,85 centímetros. ¿No ven? Este de aquí es 4,85 y este 1 centímetro. ¿Cuál es la diferencia entre este y este? Es 4,35. ¿No es verdad? Estoy mayor que 3, por consiguiente yo aplico yeso directamente aquí. Por su propio peso va a caer. A pesar de que yo he picado esto, que he humedecido, pero al tener tanto cuerpo este yeso, mucho peso, se va a caer solito. ¿Qué se debe hacer? El cemento es mucho más abrasivo que el yeso, mucho más. Por consiguiente, yo voy a castigar, si quieren, la losa. Les voy a hablar en lo que debería ser y en lo que es. Yo voy a colocar aquí cemento. Lo voy a hacer más grande para que vean. Y más exagerado también. Yo debo colocar aquí mi cielo falso. Y está. Y aquí tengo, qué sé yo, es 4,85. Y aquí tengo 0,5 centímetro. Vamos a ser más real. No, ok, es eso. He ampliado la escala, nada más la escala vertical. Y aquí tengo 4,85 y aquí tengo 0,5 centímetro. ¿Por qué pasó el partido de esto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Como tengo aquí mucho, lo que voy a hacer es lutar. Esa es la palabra real, no castigar. Voy a lutar con cemento, lo más irregular que pueda. Aquí, así. Porque el cemento se va a adherir mucho mejor a las muescas que he picado la losa, mucho mejor. Entonces yo estoy quitando la altura con cemento. Y ya, una vez que tengo esto aquí, no voy a tener ningún problema en meterle yeso aquí. Yo no tengo problema en meter yeso aquí. Entonces, ¿qué he hecho? He lutado, o si quieren, castigado, toda esa parte de aquí. Ese es yeso. Y este es cemento. Todo esto de aquí es cemento. Fíjense que he ido reduciendo la altura para que en ninguna parte la altura del yeso sea más de 3 centímetros. Esto se llama castigar. Pero si a un albañil le digo castigame la losa,
seguramente lo va a agarrar a patadas, lo va a agarrar a palazos a la losa, porque no es un término que se utilice en la jerga de la construcción. En cambio, si yo le digo yuta, cemento contra la losa, voy a empezar a botar mezcla de cemento contra la losa, para que se prenda justamente en estas muescas. Y una vez que seque eso, yo puedo montar yeso aquí, pero en ninguna parte el yeso ha de ser más de 3 centímetros. ¿Está claro? Cuanto más irregular sea esta yuta de cemento, mejor, porque se va a adherir mejor nuestro yeso. Y el yeso en 3 centímetros no se va a caer, y el cemento en 2 centímetros o 3 centímetros tampoco se va a caer. Es mucho más abrasivo el cemento que el yeso. Así es como se supera esto. Pero ahora en mi precio unitario, yo no puedo considerar esto. O sea, en mi precio unitario no puedo poner por si acaso cemento y arena. No puedo. Tengo que estar seguro de que voy a meter cemento y arena. Es que quiere decir que en la inspección de la obra he ido con nivel, con teodorito, con estación total, con esclerómetro, con taquímetro, con todo, para verificar qué cosas tengo que ir corrigiendo lo que he hecho la empresa. Eso no se hace, no se hace. Por consiguiente, yo no más voy a tener que absorber esto de aquí. Porque si ustedes hacen un precio unitario y no colocan esto, van a anular su precio. Porque no sé si usted está falseando. En ningún momento ha colocado cemento con arena. Entonces su precio es falseado. Sí. Adelante. En la experiencia que nos contó del posgrado de Economía, nos dijo que había una diferencia de 18 centímetros en la losa. ¿En la parte inferior también existía esa diferencia? Claro, la losa era uniforme. Gracias por la pregunta, la voy a demostrar. Ellos se habían hecho así. Vamos a decir, esto lo vamos a ver, sí está claro, ¿no es verdad? Sí. Ya, vamos a hacer entonces para no confundir otro gráfico. A ver, aquí. Lo que ellos hicieron va a ser una cosa así. Así. La losa era uniforme. Colocándole galletas, que se taburets, lo que quieran, estaba uniforme. El problema es de que en cada uno de estos, yo tenía un muro aquí, cada una de estas es una aula, otro muro aquí, otra aula, aquí estaba otra aula, venían las gradas, pues todo esto. Entonces, ¿qué pasa con esto? Exteriormente, o sea, por encima, yo tenía que hacer esto. Colocar 3 centímetros aquí y nivelar. Entonces ya me salía 21 centímetros aquí. Es mi contrapiso. Yo no puedo hacerle graditas aquí, no podría hacer un contrapiso así, otro contrapiso así, para mantener los 5 centímetros que había presupuestado, no. Porque los datos que salgan del aula y empiezan a correr, se van a tropezar aquí, y el primero que caiga está reventado, porque en todo el curso va a caer encima de él. Es lo que se llama muchedumbre, en accidentes por muchedumbre. Porque alguien cae y obviamente viene la masa y mata. Entonces yo tengo que tener recto aquí. Por eso que yo vacié esto con plastoform. Pero interiormente, ¿qué pasa? Mi problema se soluciona ahí. Porque yo coloco mi silo falso aquí. Coloco mi silo falso aquí. Coloco mi silo falso aquí. Y mi silo falso aquí. Como hay esta pared, nadie ve que ese cielo raso está más bajo que este. Y nadie ve que este de aquí está más bajo que este. Porque el rato que yo entro por la puerta aquí, esta es mi puerta de ingreso. Aquí tiene mi puerta de ingreso. Es imposible que yo vea de aquí adentro este cielo. Entonces yo puedo colocar aquí medio centímetro, de repente aquí colocar 3.
de botones. Aquí colocar medio centímetro y aquí colocar 3. O sea, no tengo que arrastrar desde aquí hasta el fondo. Voy solucionando ambiente por ambiente. Lo que a mí me interesa es que esté totalmente horizontal. En cambio, en el contrapiso, no. Mi grave ha sido el contrapiso, no el yeso que estoy colocando aquí abajo. ¿Está claro? Debe estar. Sí, gracias. Ok. Como hay alguna pregunta más respecto a esto, ven aquí la separación menor igual a 2 metros, lo que les decía, para poder controlar. Bien, si no más preguntas, entonces vamos a ver el Jefe, buenas análisis. tardes. Sí, adelante. Una consulta. La mezcla para cuando castigamos al hormigón, ¿con qué mezclaríamos? Es suficiente 5 por 1, porque solamente va a aguantar su peso propio y el del yeso. En realidad, la única vez que yo coloco 4 por 1 es cuando estoy haciendo contrapisos. Necesito que realmente me absorba las cargas puntuales. Y quizá el revoque exterior para no hacer mucho mantenimiento. Pero después, en todo lo demás, yo utilizo 5 por 1. Los revoques de casa 5 por 1, no tengo problema. En edificios hay que tener un poco de cuidado que el mantenimiento no sea cada año, ¿no? ¿Alguien más? Ingeniero, buenas tardes. Una pregunta. En esquinas se ve que la losa de ciertas casas tienen, ¿cómo se llama? Tienen un lado circular, digamos, en esa parte. ¿Cómo se está poniendo la losa? No, la losa digo, el yeso. Circular. Sí, o sea, sí, la losa está tipo curvo, especialmente en casa. Sí, sí. Ya, a ver, vamos a dibujar. Estoy diciendo que en este ambiente, por ejemplo, aquí había un foco, ¿no ves? Y ellos han colocado una moldura ahí, ¿sí? ¿Así? ¿A esto te refieres? No, No. Inge, me refiero a la losa. La losa en sí tiene un canto curvo, tiene, Inge. La losa, un tanto, a ver, quiero entenderte porque no sé, entendiendo de repente estoy hablando de memoria. ¿No? Aquí está la losa, aquí está la pared, y tú dices que aquí es curvo. No, si es que vemos la losa de planta, ahí ¿Sí? puedes denotar, digamos, que puede tener un Esta losa curvo, de digamos. planta. Esta losa de planta, viéndolo de abajo hacia arriba. Claro, no viéndolo así con las 4 esquinas que tiene ahí, digamos, sino que puede ser una esquina curva, puede estar terminando así. Inge. Tú dices que... Tipo iglesia, tal vez. Tú dices que esta es la losa y que uno de los lados es así. Claro, Inge. Exacto. ¿Eso? Ya. Sí, sí. Tienes que colocar botones más cercanos. Un botón aquí, otro botón aquí, otro botón aquí y otro botón aquí. No te queda otro. No te queda otro que colocar botones más seguidos aquí. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a colocar un tubo de luz así curvo y le vas a colocar al medio a ese tubo de luz y eso, fijo. Y respecto a ese tubo de luz le vas a colocar otro botón, otro botón, otro botón y otro botón. Estoy explicando, ¿no? Un tubo de luz que es así. Un tubo de luz que es así, recto. Yo lo voy a curvear, ¿no ves? Entonces voy a tener este tubo de luz así. Así. ¿No es verdad? Entonces estoy viendo de abajo arriba. Entonces yo voy a colocar aquí un botón, aquí le voy a colocar otro botón, porque no te olvides que abajo yo he chocleado también esto. Entonces en cualquier punto, cualquier parte puedo medir esa misma altura. No te olvides que el nivel de nivelación, ese +1, también está abajo. Entonces yo puedo subir la altura aquí, digamos que sea 1.30, entonces coloco otro botón aquí 1.30, coloco aquí 1.30, coloco aquí otro 1.30. ¿Para qué estoy haciendo eso?
justamente para lograr colocar las maestras así, rectas. Mis maestras son rectas. Y al rato de revocar se va a ir a la curva nada más. ¿Está claro? Sí, claro, gracias. Aquí vamos a ver una parte así, digamos. Más fácil, creo que va a ser así para que lo vean. Así y así es el ambiente. Entonces, de aquí a aquí es curva y de aquí también viene recto. Estoy haciendo esta parte, ¿no es verdad? Entonces, yo tengo, aquí puedo subir mi altura. Y aquí voy a colocar yo un botón. Aquí voy a colocar otro botón. Aquí voy a colocar otro botón. Estoy midiendo del nivel de más 1.00, o del que tenga. Y una vez que yo tengo eso, entonces lo que voy a hacer es colocar mis reglas, mis maestras, entre botón y botón. ¿Sí? Entonces yo sé que este está nivelado, está nivelado, está nivelado. Entonces el rato que yo revoque, lo voy a colocar yeso, voy a colocar yeso hasta el fondo. O sea, mis maestras son rectas, pero mi pared es curva. Pero mis maestras se sacan en función de botones. Y el botón las he subido justamente aquí. Vamos a ver la otra parte. De aquí. Haz de cuenta que esta parte es curva, esta es curva. Entonces, de aquí he medido aquí, 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 y estoy subiendo este punto, este punto, este punto. Y ya no hago un punto aquí y otro punto aquí. En plena curva yo voy sacando más botones, para que justamente este rayo de maestras que estoy haciendo asimile a una curva. ¿Está claro? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Ingeniero, en el caso de, estaba haciendo un dibujo justamente como para poner los focos, la instalación eléctrica en el techo. Esto Sí. hay que dejarlo antes de hacer el con yeso, el ciropalco. Después, las molduras vienen encima del yeso que se ha colocado. Yeso con yeso se prende muy bien. Entonces esas molduras circulares, o si no, ustedes han debido ver, si vemos este corte, por ejemplo, ustedes van a ver que aquí hay unas molduras que les hacen, voy a exagerar, pero digamos que hay molduras sea así. Esta moldura que estoy haciendo en la esquina, o la moldura que estoy haciendo aquí en esta parte, es después de que acaba el yeso. Después se colocan las molduras en todo el perímetro del ambiente. ¿Está claro? Sí, ingeniero. ¿Alguna pregunta más? Y una consulta. Después que yo termino lo que es la parte de la obra gruesa, ¿cuánto tiempo tendría que esperar para empezar con todo lo que es obra fina? Ese mismo rato. No necesitas esperar nada. Porque hay algunos casos donde existe asentamientos, ¿no? Y después las fisuras, ¿no? En la obra fina. Fíjate que hasta que tú hagas la obra gruesa, ya se han producido todos los asentamientos, casi todos. Porque tú vas a empezar a hacer zapatas, con los zapatos vas a hacer columnas, con las columnas vas a hacer losas, con las losas vas a hacer las columnas. Vamos a hacer una casa de 2 pisos nada más. Vas a hacer columnas, vas a colocar viga cadena, después de la viga cadena vas a colocar el techo. Cada vez que vas aumentando cargas, se está produciendo asentamientos diferenciales, si es que ha sido mal calculadas las fundaciones. Porque cuando yo puedo tener fundaciones calculadas, es decir, mi asentamiento de esta zapata es 1.2 centímetros. Pero he calculado para eso. Entonces, si esa zapata se hunde 4.2 centímetros, no se va a fisurar nada, porque ha sido calculada con ese asentamiento. Lo grave es cuando tú tienes vigas de fundación, y tienes una viga aquí, por ejemplo, una viga que tú vas a echar así,
Y aquí tienes una zapata, aquí tienes una zapata, una zapata. Y obviamente no están zapatos, también están columnas. ¿Es verdad? Ahí están columnas. ¿Qué ocurre con esta viga? Esta viga puede asentarse un poco, puede, porque tú la calculas. Pero ¿qué pasa cuando esa viga tiene un asentamiento diferencial no calculado? Es que sí que esto que tenía que estar aquí, se ha bajado aquí. Ahí abajo. ¿Cómo era su envolvente de momentos máximos de esta viga? Era así. Al revés. Perdón. La envolvente de momentos máximos de esta viga de fundación era así. Era así, ¿no es verdad? Si esta se ha hundido aquí y no estaba consiguiendo el cálculo, cambia el momento. Entonces, la envolvente de momentos máximos que tú vas a tener de aquí, aquí. Este hundimiento te cambió completamente los momentos en este punto. Entonces, este asentamiento se va a hacer que colapse la estructura, porque ya no es que está asentándose de aquí, aquí y de aquí, aquí, sino el que se ha sentado directamente deja de ser transmisor de momentos y de momento salta eso y se pasa al otro. Y obviamente si tú te fijas, este es mucho más que esto que estaba aquí, mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el colapso de la estructura será aquí, en ese eje. ¿Qué es lo que ha pasado justamente en Santa Cruz? Eso ha pasado. Ha habido hundimiento de zapata, de pilote, en la columna central. Por eso es que ese edificio se ha derrumbado como inclusión, quiere decir hacia adentro. No se ha inclinado a un lado, ni se ha caído sobre la avenida, ni por las casas vecinas. Se ha caído hacia adentro. Lo mismo que las Torres Gemelas en Estados Unidos, acuérdense. ¿Por qué? Porque el debilitamiento ha sido justamente a todas las columnas para que el acero, que son las columnas eran híbridas. Híbrida quiere decir que es una mezcla de acero y hormigón. Entonces era tanto el calor que ha entrado en influencia el acero. Y al entrar en influencia el acero empieza a caer eso, a soltarse. Entonces, ¿qué ha pasado? Los 30 pisos que estaban encima de donde ha colapsado, ha caído como una sola masa y ha producido asentamiento, aplastamiento de toda la superficie inferior. Por eso se ha caído recto hacia abajo. Porque ha sido toda la masa que ha ido aplastando hasta llegar a sótano. Eso se llama un derrumbe por inclusión. Que toda la estructura cae hacia el centro y hacia el centro. En otros casos, la estructura cae a un lado. Es porque ha fallado una de las columnas. Pero si la falla es aquí en el centro, obviamente que así se va a quedar y así se va a quedar, a este lado. Y esto va a jalar todo el edificio, pues se llama inclusión, no exclusión. ¿Alguna pregunta? ¿Y la solución para las fisuras en el yeso? ¿Cómo? Hay que ver debido a qué son las fisuras. Generalmente la fisura en el yeso no se produce porque el yeso ha fallado, sino porque la estructura de hormigón ha fallado. Y al producirse una fisura en una estructura de hormigón, ha transmitido esa fisura al yeso. Ahora, obviamente, para ver, antes de ver las causas, si eso es progresivo, hay que colocar testigos. ¿Qué quiere decir que es colocar testigos? Vamos a ver que el yeso era así y de repente se presenta una fisura aquí. Así, una fisurita. Estoy exagerando la escala. Y sigue el yeso aquí. Pero tenemos la fisura. Lo que ustedes tienen que hacer es colocar aquí un testigo. ¿Qué significa colocar un testigo? Significa colocar yeso en tu dedo y con tu dedo pasar encima de esta fisura. Lo más delgado que puedas es pasar, poner en tu dedo
yeso y pasarlo encima de la fisura. Si este yeso, esa fisura que has colocado, se vuelve a fisurar, quiere decir que sigue avanzando la falla. Entonces, en ese caso hay que entrar a patología del hormigón, no del yeso, sino patología del hormigón, para ver qué tipo de falla tiene. ¿Es falla de corte? ¿Es falla de punzonamiento? ¿Es falla de flexión? ¿Es falla de torsión? ¿Es falla de flexotorsión? ¿Es flexocompresión? O sea, de acuerdo al tipo de la falla que se tiene, se ha de presentar la fisura. Si ustedes se fijan en los edificios mal calculados, esta es la viga, con más delgado, estamos con muy grueso, con este, ya. Fíjense que de repente se presenta este tipo de falla. Así se fisura. ¿Qué significa? Esta es falla de cortante. Quiere decir que los estribos son insuficientes, por eso ha producido esta falla en diagonal. Es falla por cortante. Por eso mismo es de que anteriormente, antes cuando teníamos el acero 2400, estos fierros de arriba venían así, venían en 45 grados y venía así. ¿Para qué? Justamente para contrarrestar el cortante. Entonces, cuando se colocaba así esto, no se producía esta fisura, porque el fierro diagonal absorbía. Pero hoy en día no nos coloca así, se coloca un fierro arriba y se coloca otro fierro abajo. Y la fisura se presenta así. ¿Qué quiere decir? Que no nos coloca esta diagonal. Entonces, esta es una falla típica de corte. Ahora ustedes pueden encontrar una falla así. Así. Esta es falla de flexión. Quiere decir que se ha deflexionado hacia abajo la viga. Eso es insuficiencia al momento. Pues hay que patológicamente ir analizando qué tipo de fisura tiene, porque cada fisura responde a un estado de carga. ¿Está claro? Sí, gracias. Entonces, si yo con mi dedo le pongo aquí y eso así, en esta fisura, y cada día lo voy a controlar. Si este yeso que he colocado aquí, que se llama testigo, no se fisura, quiere decir que se asentó la viga y ahí se quedó. Pero si se vuelve a abrir, quiere decir que va a seguir cediendo por cortante. Y si el caso es aquí, voy a colocar aquí mi testigo. Entonces, si esto se abre, quiere decir que sigue bajándose la losa. La deflexión es demasiado grande y no ha sido controlada. ¿Está claro? Sí. Bien. Vayamos a la última parte, que es el análisis de presión unitario. Tenemos poco tiempo ya. Entonces vamos al precio unitario. Y aquí, yeso y agua. No hay más materiales, nada más. Y en el yeso casi siempre se considera 18 kilos por cada metro cuadrado. Aquí tengo que hacerles un reclamo yo a ustedes. En el examen, todos se han olvidado de esa parte. Todos. La mayoría, por lo menos. Esa parte para ustedes no hay. No hay. Empiezan a trabajar con cemento, arena, grava. ¿De qué están hablando? ¿De qué ítem? ¿Están hablando de sobrecimiento? ¿Están hablando de hormigón armado del tanque de agua? ¿De qué están hablando? Tanto cuesta poner el encabezamiento, es demasiado trabajo. Todo esto de aquí para abajo, procedimientos que han hecho está muy bien. Pero aquí no dicen de qué están haciendo. Mucho cuesta colocar esto. Fíjense que yo en cada precio unitario que hago, se los coloco esto. Siempre. ¿No es verdad? Entonces, si se los coloco esto, ustedes también colóquenlos. Si no cuesta nada decir proyecto, examen, ítem. No importa que no pongan el ítem, pero acostúmbrense que así ve el encabezamiento. Cielo raso. Cantidad, pónganle 0, porque no tienen la cantidad. Unidad, metro cuadrado, moneda, boliviano. Cuando ustedes hagan esto, se están mecanizando y automatizando a que así se hacen los precios unitarios. En cambio, si alguien no le da la gana y no pone nada de aquí, con seguro con la solicitación también va a ser así. Y va a ser descalificado inmediatamente por no respetar una estructura de costos.
La mayoría está así. O que algunos que me ponen favor y me dicen tanque de agua. ¿Qué es tanque de agua? ¿Será tanque de agua de hormigón armado, tanque de agua de ladrillo, tanque de agua de hormigón ciclópeo? Mucho les cuesta aclarar de qué están haciendo el análisis de precio unitario. No creo. No creo, simplemente es o es provocarme a mí o es que les da flojera hacer las cosas bien. No sé. De cualquier forma, yo empiezo a tomar los exámenes con mucha voluntad, pero cuando empiezo a ver estas cosas, lo único que voy haciendo es quitarme las ganas de corregir. Y eso es no poner, ya no tengo yo la predisposición de ayudar. Si ustedes me están reventando a mí, ¿por qué los voy a ayudar? Porque corregir, como en el caso de ustedes, 372 exámenes, no es chiste, no es. Así en computador no es para nada chiste. Tengo que volver adelante, tengo que ir atrás, viendo qué han hecho, dónde ha fallado, por qué no ha fallado. Y si encima me van a poner piedritas en el camino para complicarme la corrección, yo les digo, los únicos que se van a perjudicar son ustedes, no yo. Me quita la voluntad de ayudarlos. Esa es la pura verdad. Bien, sigamos. Estos 18 kilos se consideran incluyendo lo que va a caer al piso, porque ningún albañil hace sin hacer caer hierro al piso. Todos hacen caer hierro al piso. Además de que estos no son valores absolutos, no son. Y aquí, ¿de dónde sale el precio productivo que es 0.43? ¿De dónde? Del comercio. Porque cuando uno va a una ferretería a comprar, le dicen, ¿qué quiere? ¿En bolsa pequeña o en quintal? Obviamente que conviene comprar en quintal. Pero lamentablemente ese quintal tiene 40 kilos. Ese quintal. Yo no sé por qué no respetan el quintal y ponen los 46 kilos. Entonces, si me cuesta 22 bolivianos la bolsa y tiene 40 kilos, yo divido 22 entre 40 y me tiene que dar este resultado. Esta mañana me dicen, he hecho la operación y no coincide. Este precio ha sido calculado creo que hace 8 años. No está cambiando para cada semestre el análisis de precio unitario. Estos precios de comercio ustedes tienen que conseguirlos, no yo. Este era cuando el quintal costaba 17 bolivianos. Y se dividen 17 entre 40, les va a salir 0.425, que es redondeado 0.43. Simplemente lo que quiero decirles con este es que no estoy dividiendo el precio del quintal entre 46, porque me estoy engañando. Estoy dividiendo el precio del quintal de 40, el precio entre el quintal de 40. Entonces ustedes hacen 17 entre 40, les va a salir 0.43. Estos son valores que ustedes tienen que tener. Incluso en el hormigón armado. Yo, por lo que veo, están utilizando variables de hace 2 años, 3 años, 4 años. Y es porque la mayoría, y digo la mayoría, no digo todos, pero digo la mayoría, dicen, ya he llevado construcción de edificios, ya no necesito asistir a clases, voy a ir directo a exámenes. Qué grave error. Porque si se han aplazado es porque no saben, no es porque yo les tengo bronca a ustedes. Yo no corrijo apellidos, no corrijo sexo, no corrijo discriminación, procedencia, ascendencia, no. Yo corrijo exámenes. Y si el examen está mal, yo no puedo ponerle bien. Y si le he puesto mal es porque está mal. Entonces, si el alumno dice que ya asistió a clase y que no necesita ir a clases, bueno, por lo menos que se preste el cuaderno de los avances que está haciendo. ¿Y qué me voy con esto? En el tanque han puesto 22 y 23. Y con 22 y 23 les sale 760 bolivianos el cubo, la mano de obra. Para que vean que ni siquiera se han pasado el trabajo de preguntar qué se ha avanzado ni cómo se ha avanzado. ¿Qué les he dicho a ustedes? Lo importante es este resultado. Y este de aquí, lo que se le paga al contratista, es un secreto a gritos.
porque hay un convenio intrínseco entre todas las empresas que nadie pague más que esto. Y en hormigón armado, todos dicen que el promedio sea 500 bolivianos de mano de obra. Y si yo estoy pagando 726 bolivianos la mano de obra, entonces quiere decir que todos los contratistas de hormigón se van a venir a mi oficina a que los contrate. Y las empresas constructoras me van a meter en juicio por deslealtad, porque el secreto intrínseco, un acuerdo loable entre todos, es que nadie pague más de 500 bolivianos. Entonces me van a decir, pero usted hace 10 años puso aquí 22 y 23. Exactamente, hace 10 años yo puse eso. ¿Por qué? Porque el precio seguía siendo 500. Porque en ese entonces el albañil no ganaba 20.50. Este está con 164 bolivianos ahora. Hace 10 años el albañil ganaba 100 bolivianos y el peón ganaba 75 bolivianos. Entonces, con esos rendimientos me salía 500. Pero si ahora yo pongo el rendimiento de ahora y los rendimientos de 22 y 23, se va a disparar este. ¿Qué es lo que interesa? ¿Esto o esto? Obviamente que lo que interesa es esto. Es lo que me interesa, esto. Este valor. Porque es como que yo voy a negociar con el contratista. No le voy a decir, te voy a pagar 0,70 bolivianos la hora y 0,80 bolivianos la hora por metro cúbico. No. Yo le voy a decir, por cada metro cúbico que tú hagas, estoy hablando del hormigón, por cada metro cúbico que tú hagas del tanque, yo te voy a pagar 500 bolivianos. Y en función de esto, ha salido los precios unitarios, que es el jornal que ahora se ha subido desproporcionalmente, porque no hay ninguna justificación para que el jornal se haya subido de 100 a 120 primero y de 120 a 160 ahora. No hay. Simplemente que deciden cobrar eso y uno tiene que pagarles, pero no, tampoco les va a regalar. Si ya estoy pagando 500, que es exorbitante, y si coloco los rendimientos de 22 y 23, les pago 700, estoy haciendo perder plata a todo el mundo con eso. Eso es, o no pensar, o digo, como ya les he dicho, es decir, yo he llevado construcción de edificios, por lo siguiente, iba al examen nomás ya, iban al examen nomás ya y cometen el mismo error que cometieron hace 4 años, o hace 3 años, o el anterior semestre, no sé. Los que hacen eso, por lo menos vean los cuadernos de sus compañeros que asisten a clases y vean cuáles son las variables que se están tomando en cuenta de acuerdo a la realidad actual. ¿Alguna pregunta? Bien. Esto es lo que me interesa, que se paga entre 25 y 30 bolivianos el metro cuadrado. Aquí está con 26,35. Si yo puedo llegar hasta 30, yo puedo aumentar un poco esto. Pero lo que no puedo decir es que yo voy a pagar 50 bolivianos el metro cuadrado. Porque yo les digo, todos los ISR se van a venir a mi empresa para que se vayan conmigo. Este es un precio secreto, a voces, a gritos, pero es un convenio intrínseco entre todas las empresas constructoras. Siempre se está comparando cuánto estás pagando el metro cuadrado y eso, cuánto pagas el metro cuadrado de ladrillo, cuánto estás pagando. Siempre ellos, por eso existe la Cámara de la Construcción, para uniformizar los precios, justamente para eso. Bien, a este precio le aplicamos las cargas sociales, los impuestos al IVA, que si ya saben, aplicamos el equipo. Aquí fíjense que el andamio, yo le he puesto un valor irrisorio, 0,10. ¿Por qué no lo considero directamente en precio? Porque todo este andamio lo voy a utilizar en 10 obras. Depende cómo cuide yo mi madera. Y la mejor forma de madera es hacerme tableros. Es la mejor forma. ¿Qué quiere decir? Que encima de un bastidor de 2x2 voy a cobrar tablas, voy a clavar tablas, las voy a embeber en aceite sucio y esos tablones o tarimas los voy a colocar para que caminen los albañiles. Entonces, como he cuidado mi madera, yo la voy a desarmar, la voy a llevar a otro lado, voy a seguir utilizando lo mismo. Por consiguiente, puedo castigar el andamio, porque no va a ser para esta obra, va a ser para muchas obras. Bien, con esto llegamos a lo que se denomina el costo directo. Y de aquí para adelante es lo mismo. Esto ya es mecánico,
porque no van a cambiar ni el porcentaje de gastos generales, ni el porcentaje de la unidad, y mucho menos el 3.09, que este es fijo. ¿Alguna pregunta? Bien, si no más preguntas, sí, dime. Rapidito. Para tomar en cuenta lo que va a ser las moldaduras, creo que los albañiles te cobran por metro lineal. Exactamente, es fuera del contrato. No tiene nada que ver con el cielo raso bajo los. La moldura es por metro lineal, esa parte. Y te van a cobrar entre 20 y 25 metros bolivianos el metro lineal. Entonces, ¿me hago otro precio unitario o eso no entra? Unitario para molduras. Otro precio unitario para molduras. Listo, No es gracias. parte del reboque de yeso, no es. Es un ítem que se llama molduras. ¿Está claro? Bien, Sí. vamos a quedar aquí, tengo clase de preesforzado. Que estén bien, nos vemos el día jueves. Un favor, es una consulta personal. Yo tengo hora en el médico a las 6. ¿Podríamos pasar esa clase a las 8 de la noche? Sí, Lo que pasa es que me apareció un coágulo de sangre en mi pierna y hay peligro de que ese se suba a la cabeza y me venga embolia. Entonces estoy con un chequeo permanente con el doctor Jimmy Calvo. Entonces yo no puedo exigirle, decir, no, a esa hora no puedo, porque es un médico muy ocupado. Y él me ha dado para el jueves a las 6 de la tarde. Entonces yo prefiero nomás que haga el control, que vea si el coágulo se está derritiendo, no está derritiendo, se está aguando. Yo lo que no quiero es que se suba a mi cabeza ni a mi pulmón, ¿no? Entonces entenderán. Por eso es que les pido, por favor, pasaremos a las 8 de la noche después de mi consulta. No hay problema. Gracias. Sí, Hasta luego. sí, sí. Venga, buenas noches. Que se- Hasta luego. Hasta luego. pero